En otros programas te he invitado a crear y a experimentar con diferentes materiales para encontrar tu estilo artístico. Pero ¿me creerías si te dijera que durante siglos no cualquiera podía ser artista? Esta vez hablaremos de algo que va más allá del acto de pintar o dibujar. Hablaremos de la posibilidad misma de hacerlo. ¿Cómo pasó el arte de ser privilegio de unos pocos a convertirse en un derecho de todos? La historia del arte también es la historia de cómo accedemos a él, de quién puede hacerlo, quién puede disfrutarlo y quiénes se quedan fuera. En este episodio exploraremos cómo el arte se ha ido abriendo al mundo. Revisaremos los orígenes del concepto de democratización del arte y cómo ha cambiado su sentido con el paso del tiempo. Durante gran parte de la historia, el arte estuvo confinado a unos pocos. En la Edad Media, los talleres y los gremios regulaban quién podía producir imágenes o esculpir figuras. El acceso pasaba por un sistema jerárquico donde los maestros instruían a aprendices y solo unos cuantos alcanzaban el reconocimiento. La pintura y la escultura eran oficios, no expresiones personales, y dependían del encargo de un mecenas o de la misma iglesia. El talento por sí solo no era suficiente para tener éxito. Había que pertenecer a un sistema y obedecer sus reglas. Además, cabe mencionar que las mujeres y las clases populares quedaban al margen de este sistema. Con el Renacimiento llegó una primera liberación. Los artistas comenzaron a ser vistos como individuos dotados de genio y habilidad, no solamente como artesanos. Pero esa autonomía tuvo un precio muy alto. Durante este periodo, las cortes, las élites religiosas y los grandes comerciantes se convirtieron en los nuevos patronos del arte. Miguel Ángel, Da Vinci, Rafael o Tiziano pudieron crear todas estas obras impresionantes porque hubo alguien que financiara ese trabajo. Pensemos en cuántos talentos no habrán quedado en el anonimato por falta de un mecenas. Cuántos artistas con el mismo ingenio de Leonardo da Vinci, cuyas obras nunca pudieron ver la luz. Con el tiempo, este modelo de patrocinio aristocrático se amplió hacia las instituciones nacionales. A partir del siglo XIX, con la expansión de muchas ciudades y deseosos de mostrar los avances tecnológicos y culturales al mundo, el arte empezó a emanciparse poco a poco de esta tutela religiosa y aristocrática. Se inauguraron museos nacionales con exposiciones públicas. Comenzaron a abrirse muchas academias y el arte comenzó a considerarse un bien cultural. Sin embargo, esta apertura seguía teniendo límites. Los museos y las galerías eran instituciones de prestigio, todavía no se convertían en espacios populares. La idea de educar al pueblo a través del arte representaba un gesto vertical en el que el artista instruía y el espectador aprendía en aras de elevar su gusto, pero no tenía la opción de participar en la definición ni en la producción del arte. No era una democratización real, sino una extensión de la cultura dominante hacia abajo. En el siglo XX, después de los conflictos bélicos, los estados crearon políticas culturales para llevar arte y educación estética a sectores más amplios. Aquí fue el inicio de la llamada democratización cultural, que implicaba abrir museos, crear orquestas e instalar bibliotecas públicas. Pero pronto se advirtió que no bastaba con acercar el arte a la gente si esta gente ni siquiera podía apropiarse de él. La noción de democratización del arte surgió entonces como una crítica a ese modelo de educación artística. El término empezó a usarse en Europa, especialmente en Francia, hacia mediados del siglo XX, dentro del debate sobre políticas culturales públicas. El objetivo no debía ser que más personas vieran arte, sino que más personas pudieran participar en su creación y en su interpretación. Democratizar el arte es desmontar la idea de que el valor artístico depende de la aprobación de una élite. Este mismo sistema de distinción opera también fuera del arte. En el mundo de la moda, por ejemplo, el gusto funciona como un indicador de clase. Todo este concepto, que es relativamente nuevo y sigue explorándose, implica permitir que múltiples voces y estéticas puedan tener el mismo derecho de existencia simbólica que una pintura exhibida en Bellas Artes o en el Museo del Prado. Significa redistribuir el poder de decir qué es arte y quién puede crearlo.
En México, muchos artistas conciben la democratización del arte como una tarea comunitaria. Pretenden sacar el arte del museo y llevarlo al espacio público, a las colonias, a las escuelas, a las calles, y coinciden en que el arte tiene que tocar lo más profundo del tejido social. Desde esta perspectiva, democratizar el arte no significa abaratarlo, sino volverlo parte de nuestra vida cotidiana, que no necesariamente tengas que pagar para poder experimentarlo. Además, también es un acto político. Es una manera de contrarrestar la exclusión de ciertos espacios elitistas y de fortalecer la identidad cultural. Basta con recordar el muralismo mexicano o las brigadas artísticas contemporáneas que intervienen en espacios públicos como ejemplo de esa voluntad de acercar el arte a la comunidad. Esto, por supuesto, es un gran avance, pero también supone un desafío. ¿Cómo podemos equilibrar el acceso con la calidad? La tensión entre arte elitista y arte accesible ha estado siempre presente. Algunos defienden las galerías privadas y los espacios exclusivos como lugares necesarios para la conservación y la investigación o experimentación artística. Otros consideran que estos espacios perpetúan desigualdades históricas y distorsionan el sentido del arte al convertirlo en un objeto de lujo. Lo cierto es que el mundo institucional y el mundo popular pueden coexistir si reconocen su interdependencia. La existencia de galerías especializadas no es el problema. Lo problemático es cuando se erigen como únicas instancias de legitimidad. Democratizar el arte no exige eliminar los espacios de élite, sino impedir que sean los únicos que determinen el valor estético y económico de una obra. La pluralidad de lenguajes y públicos es lo que realmente enriquece el campo artístico. En la era digital, la democratización adquiere una nueva dimensión. Las redes sociales, los programas de diseño, los dispositivos móviles y las plataformas de difusión global han hecho que miles de personas puedan crear y compartir sus obras sin intermediarios. Hemos hablado que en cualquier ámbito, el público o el consumidor ya no es un observador pasivo. Ahora es un actor que comenta, comparte, reinterpreta y produce. Y a pesar de que no existen intermediarios como tal, porque cualquiera puede compartir su trabajo, la era digital introduce nuevos filtros como los algoritmos y las tendencias virales que se convierten en los nuevos mediadores del gusto. El número de seguidores o el número de vistas no siempre corresponden con el valor estético o conceptual de las obras que vemos en línea. Los avances digitales han multiplicado las voces, pero también instauraron una competencia por ser visto que a veces puede reducir la experiencia artística a un simple consumo inmediato que ni siquiera pretende ser comprendido. Aún con estas contradicciones y desafíos, el impacto de lo digital es innegable. Hoy sabemos que el arte ya no necesita estar en un museo para existir. Puede habitar una pantalla, una calle, una pared o lo que se te ocurra. Las nuevas generaciones acceden al arte a través de videojuegos, música, experiencias inmersivas o hasta memes. Y aunque esto desconcierta a algunos críticos, no busca su aprobación, sino que representa una expansión de la definición del arte. La creatividad se desborda de los formatos tradicionales y se vuelve un lenguaje compartido totalmente nuevo. Hoy se puede ser artista incluso sin haber pasado por una academia, sin tener un mecenas ni apartar un espacio en una galería. Pero ojo, eso no significa que todo lo producido en la era digital tenga que ser arte. Si bien es cierto que la democratización amplía las posibilidades, no elimina la necesidad de reflexión y de formación. La técnica y la construcción del sentido tienen que compartir espacios con estas nuevas concepciones. A finales del siglo XV, un cardenal romano adquirió una escultura de mármol que parecía provenir de la antigüedad clásica. Representaba a un Cupido dormido y su estilo evocaba las formas que los coleccionistas del Renacimiento asociaban con el arte de la Roma antigua. Durante aquella época, las esculturas clásicas eran muy apreciadas entre nobles y eclesiásticos que buscaban rodearse de vestigios del mundo antiguo. Poco tiempo después comenzaron a surgir dudas sobre la autenticidad de la pieza.
La escultura no tenía siglos de antigüedad. Había sido enterrada deliberadamente para que el mármol adquiriera el desgaste propio del tiempo y así aumentar su valor en el mercado de antigüedades. Cuando el cardenal Rafael Herriario descubrió lo ocurrido, exigió la devolución de su dinero. Aún así, la calidad de la obra despertó su curiosidad. Decidió averiguar quién había sido capaz de esculpir una figura con tal dominio del lenguaje clásico. El responsable era un joven escultor florentino que apenas superaba los 20 años y todavía no gozaba de gran reconocimiento. Su nombre era Miguel Ángel Buonarroti. Intrigado por su habilidad, el cardenal quiso conocerlo y lo invitó a Roma. En esa ciudad, el joven artista comenzó a recibir diversos encargos. Entre ellos se encontraba una escultura que terminaría convirtiéndose en una de las obras más emblemáticas del Renacimiento, la Piedad del Vaticano. Miguel Ángel había nacido en 1475 en la región de la Toscana y se había formado en Florencia. Desde muy joven mostró una inclinación marcada por el dibujo y por el estudio del cuerpo humano. Ingresó como aprendiz en el taller del pintor Domenico Ghirlandaio y aprendió el oficio artístico tal como se enseñaba en los talleres del Renacimiento. Allí se familiarizó con las técnicas de dibujo y pintura que caracterizaban a los grandes proyectos artísticos del siglo XV. Su formación tomó otro rumbo cuando entró en contacto con el entorno de la familia Medici. Lorenzo de Medici, conocido como Lorenzo el Magnífico, había convertido su palacio en un centro cultural donde artistas, filósofos y humanistas se reunían para estudiar la herencia intelectual de la antigüedad clásica. Miguel Ángel fue invitado a este círculo cuando tenía alrededor de 15 años. Durante su estancia en ese ambiente tuvo acceso directo a una colección importante de esculturas antiguas y recibió formación con Bertoldo di Giovanni, discípulo del escultor Donatello. El estudio constante de esas esculturas antiguas lo ayudó a entender la figura humana. Miguel Ángel estudiaba con atención la anatomía de las figuras, la tensión de los músculos y el equilibrio en las composiciones. A partir de ese estudio comenzó a dominar el lenguaje escultórico de la antigüedad y adaptarlo a su propio trabajo. Entre sus primeras esculturas se encuentran la Madonna de la Escalera y la Batalla de los Centauros, obras tempranas en las que ya se percibe su interés por el movimiento y la fuerza expresiva de la figura humana. Con el paso de los años, su reputación comenzó a consolidarse a través de proyectos cada vez más ambiciosos. En Florencia esculpió el David, una obra monumental tallada a partir de un enorme bloque de mármol que había permanecido abandonado durante más de 25 años. La escultura se convirtió en uno de los símbolos de la ciudad y hoy miles de personas hacen largas filas para verla de cerca. Su tratamiento del cuerpo humano y la intensidad contenida en la postura de la figura mostraban el dominio que Miguel Ángel tenía sobre el mármol. En Roma recibió un encargo que transformaría su carrera. En 1508, el Papa Julio II le pidió que pintara el techo de la Capilla Sixtina, un proyecto que implicaba cubrir toda la bóveda del recinto con escenas bíblicas. Miguel Ángel se consideraba ante todo escultor y no tenía una trayectoria amplia como pintor, pero aceptó el desafío. Durante casi 4 años trabajó sobre andamios instalados a gran altura, pintando directamente sobre el yeso fresco del techo. Las escenas representan episodios del libro del Génesis y están pobladas por decenas de figuras humanas que parecen moverse a lo largo de la arquitectura de la bóveda. Entre esas imágenes aparece una escena reconocida en todo el mundo. Me refiero a la creación de Adán, donde las manos de Dios y del primer hombre se acercan hasta casi tocarse. Con el paso del tiempo, el techo de la Capilla Sixtina se convirtió en una referencia central del arte del Renacimiento y en uno de los lugares más visitados del mundo. Las esculturas y pinturas que dejó Miguel Ángel forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Su obra continúa siendo estudiada por historiadores, artistas y visitantes de museos en todo el mundo. Cada una de estas piezas cuenta la historia de un escultor que se formó en el ambiente intelectual del Renacimiento y que encontró en los encargos de su tiempo las condiciones perfectas para desarrollar algunas de las creaciones más influyentes en la historia del arte. Hoy sus esculturas siguen atrayendo a millones de personas que viajan para contemplarlas.
pues consideran que el mármol todavía conserva el impulso creativo que las hizo posibles. El fenómeno de la democratización se extiende a otras disciplinas. En la música, las plataformas de streaming y los programas de producción casera permitieron que artistas independientes llegaran a públicos globales sin disqueras. En el cine, las cámaras digitales y los cineclubs abrieron un espacio para que voces locales producieran películas y documentales que antes hubieran sido imposibles de ver. Cada disciplina vive su propia forma de democratización y se enfrenta a las mismas tensiones constantes entre la apertura al público, la calidad de las propuestas y la sostenibilidad de los artistas. A este panorama también se suma el conflicto económico. Muchas personas optan por reproducciones baratas o impresiones no autorizadas de las pinturas que les gustan, porque el arte original es inaccesible para ellos. El mercado lo ha convertido en un bien de lujo. Pero detrás de cada obra hay un creador que merece una compensación justa. Y promover el acceso libre al arte no puede confundirse con la devaluación del trabajo artístico. Un sistema verdaderamente democrático es aquel que permite la circulación del arte sin despojar al creador de su reconocimiento y su sustento. De ahí la importancia de promover modelos intermedios como las licencias abiertas, ediciones o reproducciones asequibles y políticas culturales que equilibren el derecho a disfrutar del arte con el derecho a vivir del arte. Hablar de democratizar el arte es hablar de justicia, cuestionar quién tiene voz, quién es visto y quién puede crear. Detrás de todas las grandes obras reconocidas hubo una estructura que las hizo posible, y detrás de los artistas olvidados hay un sistema que los excluye. El arte no se democratiza solo por el hecho de estar en línea o en las calles, sino cuando realmente logra transformar las condiciones sociales y económicas que determinan nuestro acceso a él. Hoy nos toca a nosotros decidir qué hacer con esta expansión, si la convertimos en espectáculo o en una oportunidad de construir algo que trascienda nuestra época. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por la historia y los desafíos de la democratización del arte. Te invito a observar los muros y pantallas donde hoy se manifiesta el arte y a preguntarte qué papel puedes tener tú en esa expansión. Nos vemos en la próxima emisión de La Mancha.